buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un análisis. Va a ser el resumen de lo que ha pasado esta semana en el Bitcoin. Voy a comentar el gráfico semanal, el diario y en 4 horas para que veáis un poquito qué es lo que está pasando. Voy a explicar las señales que hemos cerrado esta semana con respecto a las altcoins contra el Bitcoin, qué monedas considero que pueden ser interesantes para esta semana y por último, al final del vídeo os voy a dar un poquito un adelanto de lo que va a ser la estrategia de futuros, los resultados que me está dando. Estoy haciendo el backtesting. Como ya sabéis, el backtesting es pues comprobar que la estrategia funciona desde que salieron todas las monedas desde el principio. Os voy a enseñar un poquito pues en concreto dos monedas, AVE y Cardano, que son dos monedas, sobre todo Cardano, que lleva mucho tiempo, desde el 2020 en futuros, y para poder operar sobre todo tanto el mercado, cuando sea el mercado alcista como cuando sea bajista, el poder operar en futuros y poder generar dólares, ¿no? Pero lo primero de todo, vamos a empezar por el Bitcoin en gráfico de semana. Aquí, como podéis ver, el gráfico de semana en el Bitcoin, tenemos una línea de tendencia que viene desde el 2017, con un toque, 2 toques, 3 toques y 4 toques. El primero fue en julio de 2017, el segundo en diciembre de 2018, marzo 2020 y finalmente es la cuarta vez que tocamos esta línea de tendencia este año, ¿no? La tocamos en noviembre y llevamos pues estas 4 semanas seguidas tocando esta línea de tendencia. No es casualidad que hayamos rebotado 3 veces anteriormente y esta sea la cuarta vez que no cerramos por debajo, ¿no? Lo lógico que sería ver, si a esto le sumamos, hay dos cosas que son interesantes. Lo primero, la línea de tendencia. Lo segundo, la divergencia que estamos viendo en el gráfico semanal. ¿Qué es la divergencia? Pues la divergencia, lo que me quiere decir, los que no lo sepáis, es que como podéis ver aquí el precio cayó, veis la dirección del precio que es descendente y sin embargo en el RSI nos está diciendo que la tendencia es alcista. Cuando ocurre esto en un gráfico en este caso semanal, es una señal muy fuerte alcista. Si esto ocurriera en diario, también es alcista, pero no de la misma manera, al igual que 4 horas. Cuanto mayor sea el marco temporal, más fuerza tiene el RSI. En este caso, como podéis ver, en gráfico semana estamos viendo esta divergencia. Otra cosa importante, lo que os dije en los análisis anteriores, el color de las velas es importante. Antes de empezar un mercado alcista, necesitamos ver velas blancas. Cada vez que hemos visto velas blancas, después de varias velas rojas seguidas, ahí es cuando cambiaba completamente la tendencia y el color verde ya la confirmaba. Como podéis ver, en su momento, cuando tuvimos la caída del 2014, tuvimos muchas velas verdes, empiezan las blancas que nos dice cuidado que puede venir una vela bajista, un cambio de tendencia, y aquí la primera vela roja nos está avisando que viene el mercado bajista y cayó directamente pues prácticamente de los $350 hasta los 166. Empieza una vela blanca, pero hasta que no confirme la verde no empieza el mercado alcista. Aquí confirmó en 332 y se fue directamente hasta los 19.000. Como podéis ver, también nos avisó de la primera blanca en torno a los 13.600. Vino para abajo, primera roja, y en la roja vimos una caída bastante fuerte. Nos da la primera blanca y cuando confirma la verde empieza el mercado alcista. 3/4 de lo mismo, roja, esta fue el COVID, cuando hubo la caída del COVID, nos avisa de la blanca que puede cambiar la tendencia y finalmente la verde nos confirma 9.200, se fue a 65, ¿no? Pero fijaros lo interesante de esto, es que en gráfico semana esta subida desde los 29 hasta los 69 no nos dio tendencia alcista, no nos confirmó tendencia alcista, simplemente esto era una subida más para hacer el doble techo y luego caer. ¿Dónde nos confirma el mercado bajista? En torno a los $34.000 nos confirmó el mercado bajista, se va para abajo y ahora ¿qué es lo que necesitamos? Una vela blanca para confirmar, oye, que a lo mejor cambiamos de tendencia alcista. Todavía no la tenemos, así que a esperar. Esto en el gráfico de semana. Vamos al gráfico diario. El gráfico diario, después de ver este impulso que hemos tenido desde los 15.4 hasta los 17.3 más o menos, estamos formando una continuación. Después de esta subida, llevamos 1, 2, 3 y 4 velas de prácticamente muy poco volumen y poco movimiento, ¿no? Que se está manteniendo en torno a los 16.8 y los 17.2. ¿Qué ocurre? Que hasta cuanto más tiempo pase este movimiento de continuación, más invalida el movimiento alcista que hemos tenido. Entonces, lo interesante sería que para los próximos 3 días, que empiece la semana en torno al miércoles, ya hayamos tocado los 17.6. Los 17.6 es la zona más importante del gráfico diario. ¿Por qué? Porque en junio, cuando caímos hasta los 17.5, hicimos de soporte, vimos un rebote claro hasta los 25 y hemos vuelto a caer de nuevo, rompiendo, como podéis ver lo de FTX, tocó incluso esa zona, pero cerró por encima y ya finalmente, después de romper esta zona, ¿qué ocurrió?
intentamos tocar, romper esta zona, los 17.6, y no lo conseguimos, por eso nos hemos venido para abajo. Entonces, ahora mismo la zona más importante en el gráfico diario es intentar romper los 17.6. Eso sería lo más importante. Tened en cuenta que ahora estamos en mercado bajista. Hasta que no rompamos máximos anteriores, en este caso el máximo anterior sería los 17.6, hasta que no rompamos máximo anterior no vamos a poder formar ninguna tendencia alcista. Sería espectacular para el mes de diciembre que lo hiciera, pero no creo que sea tan rápido. Podremos ver, vamos a ver si para finales de diciembre podríamos ver una rotura de los 18.3, eso sería lo ideal, pero vamos a ver, ¿no? Y luego en gráfico de 4 horas, si yo me pongo el Bitcoin, hay una cosa que es interesante y es lo siguiente. Si os fijáis, si yo quito esta zona verde, vais a ver una cosa interesante. ¿Qué es lo que ocurría en el Bitcoin? Que cuando empezó a caer el mercado íbamos formando una resistencia en torno a los 17.100. Tocaba una vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí. No lo conseguía superar. ¿Qué ocurre? Se viene para abajo y ¿qué es lo que hace? Forma otra resistencia. ¿Y esta resistencia dónde la forma? Pues prácticamente aquí. ¿Veis cómo hace resistencia, 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 resistencia y no consigue pasarla? Y luego finalmente formó esta última resistencia en torno a los 16.700. ¿Por qué forma esa resistencia? Porque como podéis ver, toca una vez, toca 2 veces, toca 3 veces y tocas 4 veces. Esto es en el gráfico de 4 horas. Entonces, ¿qué es lo interesante cuando tienes 3 resistencias muy cerquita? Coger un rectángulo y ver dónde nos está marcando la resistencia, la zona clara de oferta y demanda. ¿Dónde está la zona clara de oferta y demanda? Pues más o menos va entre los 16.800 y los 17.187. Hasta que no veamos un cierre de vela de 4 horas por encima de los 17.2, aquí veis que tengo mi alerta marcada, 17.206, hasta que no haya un cierre vela por encima de ahí, no va a intentar el mercado irse hasta los 17.6 más o menos. Y igualmente bajista, hasta que no veamos un cierre vela por debajo de los 16.779, no vamos a ver una caída. Así que esto ya lo sabemos en 4 horas lo que hay. Vamos con las altcoins que hemos cerrado esta semana. Hemos cerrado muchas altcoins, en concreto 6, con el algoritmo 1.0 y el 3.0. Los que no lo sepáis, tengo algoritmos automáticos que lo que te hacen es generar Bitcoin, y el 1.0, por ejemplo, lo que hace es operar cuando el mercado está bien, las altcoins está bien, y el 3.0 opera cuando el mercado es más bajista. Entonces, CFX, la primera que cerramos, teníamos 2 señales a largo plazo. Con esta subida que vimos aquí, este mechón, cerramos las 2 operaciones y nos vamos a por otra. También cerramos Dego. Esta fue el algoritmo 1.0, venía de un claro soporte. Aquí podéis ver el hombro, cabeza, hombro. Este es el hombro izquierdo, esta es la cabeza. Cae el hombro derecho en esta zona, rompe la línea de tendencia, análisis técnico del libro, nuestro indicador nos dio compra y al día siguiente de nosotros entrar pegó una subida un 280% esta moneda, ¿no? Nosotros no sacamos ese porcentaje, pero cerramos la operación, que es lo que nos interesa, y a por otra. Generar satoshis, que es lo importante. ¿Qué más operaciones cerramos? FTM también entramos más o menos en torno a los 11.23, tocamos el take profit en torno a esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque anteriormente había hecho de resistencia. Hizo resistencia y cerramos esta operación con un buen profit y a por otra. High, algoritmo 3.0. Zona clara de soporte, como podéis ver anteriormente en mayo y en junio había hecho soporte, vuelve a caer a la misma zona, nos da señal a largo plazo, como podéis ver, y cerramos en torno a los 8.556. ¿Qué más tenemos? KSM, señal a largo plazo, aquí exactamente lo mismo, cerramos la operación hace 3-4 días por estas zonas, a por otra. Loom fue con algoritmo 1.0, nuestro indicador nos dio compra en zona clara de soporte, la cerramos hace 3 o 4 días por estas zonas de aquí. ¿Qué más hemos cerrado? Esta es un poco el resumen de la semana. OAX, esta la cerramos prácticamente al día siguiente, pegó una subida casi un 95% al día siguiente nosotros entramos en torno a los 959 y pegó una subida casi un 100%, ya os digo, bastante buena, ¿no? Nosotros la cerramos en torno por estas zonas de aquí, porque además coincidía con resistencias anteriores. ¿Qué más tenemos? Bueno, cerramos también Wabi. Wabi también la cerramos prácticamente al día siguiente, a los 2 días de entrar. La cerramos aquí en estas zonas porque también coincidía con soporte en esta zona, resistencia en esta zona y resistencias en esta zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Wabi? Que después de esta subida está formando continuación, así que no me extrañaría que Wabi tenga más recorrido. Así que si todavía mantenéis Wabi, echarle un ojo porque incluso podría subir más. Estas son las monedas que hemos cerrado esta semana. ¿Y cuáles son las monedas que me gustan para esta? Hay 3 en concreto. La primera es ION. ION me está dando mi indicador señal de compra.
Estamos en una zona importante que hizo resistencia a soporte en su momento y nos ha dado indicador de compra. Más o menos el take profit lo tenemos puesto en 263, que coincide con resistencias anteriores que hizo aquí también, hizo por estas zonas. Así que esa es una. Auction es la otra. Zona clara de soporte, hombro, cabeza, hombro también. Aquí veis la cabeza, el hombro izquierdo, hombro derecho. Rotura de esta línea de tendencia y nuestro indicador nos ha dado compra. Tenemos el take profit puesto en torno a los 3.997 por este mechazo que dejo aquí y porque es una zona que anteriormente hizo resistencia y de soporte. Y la última que me gusta mucho es Chess. ¿Por qué me gusta Chess? Porque tenemos triple suelo aquí. Veis que aquí hizo soporte, hizo soporte aquí, ha dado señal a largo plazo y ahora nuestro indicador nos ha dado compra. El take profit está puesto en torno a los 16.32 por zonas de resistencia anteriores, a ver si consigue llegar a esos targets los próximos días. Y por último, lo que os prometía, la estrategia de futuros. Vamos a ir rápidamente porque no quiero alargarlo mucho. Esto es una primicia para que entendáis un poquito ¿qué es lo que va a hacer la señal? En los futuros podemos operar tanto largo como en corto, es decir, podemos apostar a que una moneda sube contra el dólar o baja contra el dólar, ¿no? Esto es Cardano. Aquí tenéis todas las operaciones que he hecho con la estrategia y os voy a dar un poquito los resultados. Aquí teníamos una entrada en corto, teníamos otras dos entradas en corto aquí. ¿Qué ocurre? Que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar invertir un 1% por operación. ¿Y qué va a pasar? Que cuando toque el stop loss has perdido el 1% y cuando toque el take profit, como mínimo vas a tener un 1% de riesgo-beneficio. Como mínimo el 1. Veréis que hay operaciones que son más del 1, pero como máximo de pérdida es el 1. Entonces, aquí vamos a ir rápidamente para que entendáis. Aquí teníamos una entrada en corto, se cierra el objetivo, hicimos un 1-1. Más que de sobra. ¿Podríamos haberlo alargado? Sí, pero como os digo muchas veces, el último euro que se lo lleve otro. Aquí tenemos dos entradas en corto que las dos nos toca el stop loss, con lo cual el 1% de beneficio menos 2 es un menos 1. Y ahora tenemos esta operación que es muy buena y al final aquí lo que hacemos es un 3% de beneficio sobre el 100% de tu capital. Has invertido el 1 y cierras con un 3% la operación en beneficio. Entonces, si tenemos más 1, más 3... son más 4, menos 2, todavía tenemos un más 2 de beneficio. ¿Qué diferencia hay? Esto es Cardano en 2020. ¿Qué diferencia hay de las monedas del 2020 ahora, de los futuros? Que hace 2 años la volatilidad que había en el mercado cripto era mucho mayor que ahora. Entonces, cuando tú operabas con apalancamiento anteriormente, era más arriesgado. ¿Por qué más arriesgado? Porque había velones que te podía tocar el stop loss y luego irse para arriba. Fijaros esta operación, que yo entro largo, este velón, por razones de volatilidad, toca el stop loss y luego se va para arriba, ¿no? Pero a mí no me importa, porque estoy perdiendo el 1% de mi operativa, con lo cual no me importa. Seguimos con un más 1. Después de 4 operaciones, sigo con un más 1. Y ahora tengo una operación en largo, que como podéis ver la cierro en esta zona, otra operación en largo que la cierro, con lo cual ya voy en más 3. Tenemos 2 operaciones en largo, las 2 protegidas con un stop loss aquí, y las 2 hacemos un más 1, con lo cual ya tenemos otras 2 operaciones en beneficio, otra operación en largo que la cerramos aquí arriba con beneficio, una operación en corto que la cerramos aquí, otra operación en corto que la cerramos aquí, y veis que hemos ido haciendo muchísimas operaciones desde el 2020 en Cardano, ¿no? Y el total del beneficio que me ha dado esta moneda, que ha tenido muchas operaciones, lo tenéis aquí porque estoy haciendo un backtesting y me está llevando tiempo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, AVE, que es una moneda que tiene menos operaciones, empieza desde el 30 del 11, tiene bastantes menos que Cardano, pero me genera un 7,80 sobre el 100% de mi capital. Fijaros Cardano tenemos un 24,80 de beneficio desde que hemos hecho las operaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Lo bueno de esto es que como máximo siempre vas a perder el 1%, pero como hay a veces que podrás hacer un 1,5, un 3, un 3,27, como podéis ver, tenemos varias operaciones de más de un 1%. Entonces, el riesgo está capado al 1%, sin embargo, el take profit muchas veces lo vas a tener más de un 1, ¿no? Así que esto es un poquito en primicia lo que os quería enseñar y que todavía me queda un poquito porque me quedan varias monedas, pero es un poquito el objetivo que queremos para este inicio del 2023. Os voy a dejar con este análisis, espero que os haya gustado, que le deis me gusta, si queréis lo compartís y nos vemos en el siguiente mañana. Que tengáis muy buena semana, nos vemos.